Hola, mi nombre es Manuela Molina, tengo 76 años, y si algo he aprendido en esta vida es que los silencios familiares pueden pesar más que las palabras. Hoy quiero contarte algo que guardé por mucho tiempo, algo que comenzó como una sensación, una sospecha, y terminó por cambiar mi historia por completo. Escucha, antes de que empiece esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué ciudad, país o rincón del mundo me estás viendo. Me encanta saber quién está al otro lado escuchando mis vivencias y lo que te contaré marcó mi vida para siempre. Desde que tengo memoria, siempre sentí que algo no encajaba en mi familia. No era un secreto, dicho en voz alta. Era algo más sutil, una mirada esquiva, un cambio de tema cuando preguntaba sobre ciertos recuerdos, una sensación de que había un espacio vacío en la casa, invisible, pero real. Crecí en una casa modesta, con mis padres y mi hermana Mayo R. Carmen. Ella fue muy apegada a mamá, mientras yo me sentía más cercana a papá. Pero incluso entre nosotros, había cosas que nunca se decían. Por ejemplo, había un cuarto en el fondo del pasillo que siempre estaba cerrado. Está lleno de trastos viejos, decía mi madre. No hay nada que ver ahí. Pero yo sentía algo distinto, como si ese cuarto guardara más que objetos, como si allí viviera un suspiro olvidado, aun cuando tenía 12 años. Un día, mientras jugaba en el patio, escuché a dos vecinas hablar de algo que me dejó paralizada. Pobrecita la familia Molina, cargar con esa vergüenza toda la vida, dijo una. Sí, pero hicieron lo correcto. Esa niña no debía crecer allí, respondió la otra. En ese momento, no entendí bien a qué se referían. Pensé que hablaban de otra familia, pero algo dentro de mí se encendió. Pasaron los años y seguí sintiendo esa sensación rara en el pecho, como si en mi historia faltara una página, o tal vez un capítulo entero. Cada vez que intentaba hablar con mamá sobre su juventud o su primer embarazo, ella se tensaba. Decía: ay, hija, hay cosas del pasado que es mejor no remover. Yo la respetaba, claro, pero el silencio seguía creciendo, y con el silencio crecía también mi curiosidad. Una noche, cuando tenía 19 años, soñé que tenía una hermana gemela. En el sueño, ella me hablaba desde el otro lado de una pared, pero yo no podía verla. Al despertar, sentí un nudo en el estómago. Le conté el sueño a mi padre, entre risas, como si fuera algo sin importancia, pero él no se rió. Su rostro se puso pálido y me dijo: tienes mucha imaginación, Manuela, pero hay cosas que es mejor no decir. En voz alta. Esa fue la primera vez que vi miedo en los ojos de mi papá y Ané a los 30 años. Cuando me casé y me mudé, me olvidé por un tiempo de esos sentimientos. La vida siguió, con hijos, trabajo y rutina, pero cada vez que regresaba a visitar a mis padres, esa incomodidad volvía. Un día, decidí limpiar el ático para ayudar a mamá. Encontré una vieja caja de fotos. Muchas estaban rotas, otras eran muy antiguas, pero una de ellas me dejó helada. Era una imagen de mis padres, jóvenes, con un bebé en brazos. Pero ese bebé no era Carmen, ni era yo. Lo supe al instante. Corrí a preguntarle a mamá, con la foto en mano. Ella me la arrebató, la guardó en su delantal, y me dijo: nunca vuelvas a mencionar esto, Manuela. Por favor. No gritó. Ann no se enojó, solo suplicó, con lágrimas en los ojos, y eso me dolió más que una bofetada. Ese día me juré que no insistiría, que si ella no quería hablar, respetaría su decisión. Pero por dentro, el fuego seguía encendido. Algo me decía que esa niña de la foto no había desaparecido, que aún estaba en algún lugar. Que tal vez estaba esperando volveran, y así comenzó todo. Después de aquel día en el que encontré la fotografía, algo cambió dentro de mí. Aunque prometí no insistir, la imagen de esa bebé seguía apareciendo en mis pensamientos, como si quisiera decirme algo. Pero fue una visita inesperada la que terminó por abrir la herida que mi familia había intentado enterrar por décadas. Era una tarde cualquiera de otoño. Las hojas crujían bajo los pasos y el aire olía a leña quemada. Yo estaba en casa, tejiendo una manta para mi nieta,
cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me sorprendió. Al abrir la puerta, vi a una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo, pero con una serenidad que me desconcertó. Sus ojos eran iguales a los de mi madre. ¿Usted es Manuela Molina?, me preguntó con voz suave, pero firme. Sí, la conozco. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo, quizás no me recuerda, pero yo la recuerdo a usted. Me llamo Lucía, Ann, Lucía. Ese nombre retumbó en mi mente como un eco lejano. No lo reconocía del todo, pero algo en mi cuerpo se tensó. ¿Y qué desea Lucía? Ella sonrió con tristeza y sacó de su bolso una foto, la misma fotografía que yo había encontrado años atrás. Solo que en su copia, la imagen estaba completa, sin cortes ni dobleces. Mi corazón se detuvo. Esta foto es todo lo que tuve durante muchos años, dijo, mientras me la mostraba. Esa soy yo, en los brazos de su madre. También es mi madre. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me apoyé en la pared, temblando. No podía ser. ¿Era ella? La bebé de la foto, la niña que nunca conocí. Espere, ¿está diciendo que? Sí, Manuela, soy su hermana. Me entregaron a otra familia cuando era apenas un bebé. Fui adoptada. Nunca me contaron la verdad, hasta que mis padres adoptivos murieron. Pero un día encontré cartas escondidas en el desván, cartas de su madre a mi madre también, me quedé sin palabras. Mi mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Una hermana, una vida entera sin saber que existía, una verdad arrancada y vuelta a sembrar como si jamás hubiera existido. ¿Por qué viniste ahora? Logré decir, apenas audible, porque merezco saber quién soy, y porque usted también merece saber toda la verdad. Pasé años buscando hasta que encontré el apellido Molina en unos registros de adopción. Fue difícil, pero llegué a la... Invité a pasar, nos sentamos en la cocina, preparé té, aunque mis manos temblaban tanto que casi lo derramé todo. Ella hablaba con calma, pero sus palabras eran cuchillas suaves que cortaban la mentira del pasado. Ann Lucía me contó que siempre sintió que no encajaba, que sus padres adoptivos eran buenos, pero reservados, que jamás supo por qué evitaban hablar de su infancia, y que cuando descubrió la verdad, se sintió traicionada y vacía. Ann, yo la escuchaba con el corazón apretado. Cada palabra de ella llenaba una parte de mí que yo no sabía que estaba vacía. Recordé las veces que sentí que algo faltaba. Recordé la mirada de mi madre cuando hablaba del pasado. Todo comenzaba a encaixar. Quiero conocer la historia completa, me dijo Lucía. No estoy aquí para juzgar, solo quiero comprender. Yo también, en esa noche, después que se fue, no dormí. Miré álbumes de fotos, cartas antiguas, fragmentos de recuerdos. Me senté en la misma silla donde mamá solía bordar en silencio, y comprendí que el peso que ella cargaba era mayor do que eu imaginaba. En una hija que fue dada, un silencio que fue impuesto, una familia que fingió olvidar, y ahora todo volvía a la superficie. No sabía cómo enfrentar a mi hermana Carmen. ¿Ella sabía, también fingió? ¿O fue otra víctima del silencio? Sabía que a partir de ese día, nada volvería a ser igual. A Lucía había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Esa noche no pude dormir. El rostro de Lucía me perseguía, incluso con los ojos cerrados. Era como si mi madre me hablara desde el más allá, pidiéndome que finalmente desenterrara la verdad que ella tanto se esforzó por ocultar a la mañana siguiente. El sol entraba con fuerza por las cortinas de la sala, pero dentro de mí todo seguía oscuro. Caminé hasta el antiguo baúl de mi madre, ese que nadie tocaba desde su muerte. Lo abrí con manos temblorosas, como quien desentierra un cadáver del pasado. Dentro había retazos de vida en pañuelos bordados, cartas amarillentas, fotografías que ya no tenían color, y un perfume que aún olía a ella. A ella busqué entre los papeles, e encontré una libreta pequeña, de cuero desgastado. Era el diario. Mi madre. Dios mío. Susurré, como si alguien me escuchara. Comencé a leer. Cada palabra escrita, con la letra firme de mamá, era como una confesión a destiempo. Allí hablaba de su juventud,
de su matrimonio con mi padre, de la pobreza que vivieron al inicio, y luego de su embarazo no planeado. El tercero nos hundiría, decía en una página. Supe en ese instante que hablaba de Lucía. Continue. Leyendo, y mis ojos se nublaron con lágrimas. Mi padre, al parecer, había insistido en darla en adopción. Mi madre suplicó, lloró, se negó, pero al final cedió impresionada rota. En otra página, mi madre escribía: hoy la entregamos. Fue como arrancarme el alma. No me lo perdonaré nunca. Manuela aún no entiende por qué lloro tanto cada noche. Le dije que era el frío. Sentí una punzada en el pecho. Entonces, era eso. No era el frío, era el vacío, el dolor de una madre que había sido obligada a deshacerse de su propia hija. Yo era apenas una niña, pero ahora, al recordar, tudo fazia sentido. As ausências prolongadas de mamá, os olhares perdidos, as noites em que a encontrava chorando sem razão aparente. Fechei o diário e o abracei contra o peito. Chorei como não chorava há anos. Por ela, por Lucía, por mim, pela mentira. Mas, allá de la culpa, sentí algo que no esperaba: compasión. Mi madre no era una villana, fue una víctima de su época, de las circunstancias, de la voz dominante de un marido que no entendía el amor de madre. A partir de ese momento, decidí que tenía que hablar con mi hermana Carmen. Necesitaba saber si ella también conocía la verdad, o si vivía en la misma ignorancia que yo, por tantos años. La llamé esa misma tarde. Su voz sonó inquieta al teléfono. Carmen, necesito verte. Es urgente. Is Sabra Mama. Y sobre nosotras, nos encontramos al día siguiente en su casa. Le llevé el diario. Cuando lo leyó, palideció. No puede ser, murmuró. Entonces Lucía, sí, interrumpí. Lucía es nuestra hermana Ann Carmen. Se echó a llorar. Me confesó que una vez escuchó a mamá discutir con papá sobre un error que debía ser olvidado, pero que nunca entendió de qué se trataba. Siempre sentí que había algo escondido, me dijo, pero nunca imaginé algo así. Conté sobre la visita de Lucía Sabra, la foto, sobre la historia de la adopción. Carmen estaba devastada, pero al mismo tiempo aliviada. Quizás ahora podamos curar la herida, dijo, con la voz quebrada. Quizás aún estemos a tiempo. Y por primera vez, en décadas, sentí que la verdad no nos había destruido, nos estaba reconstruyendo. Después de aquella conversación con Carmen, la decisión fue unánime. Teníamos que buscar a Lucía. No podíamos dejar que se marchara como llegó, envuelta en un halo de misterio, cargando el peso de una historia que le fue negada. Era nuestra hermana. Tenía derecho a la verdad, y nosotras también. Ann Carmen y yo nos sentamos en la mesa del comedor con una libreta, un bolígrafo y todas las piezas que teníamos hasta el momento. El nombre de la familia adoptiva, los lugares mencionados en el diario de mamá, la fecha aproximada de nacimiento de Lucía, y esa fotografía desgastada, donde una mujer de ojos claros sonreía con una mezcla de nostalgia y fuerza. La misma fuerza que recordaba de mamá. Empezamos a hacer llamadas, a buscar registros, a preguntar a conocidos de la infancia. Fue como armar un rompecabezas antiguo, donde cada pieza dolía, pero también nos acercaba más a la verdad. Pasaron algunas semanas sin éxito. A veces sentía que Lucía era un fantasma, alguien que había existido por un breve momento y luego se había desvanecido en el tiempo. Pero justo cuando comenzábamos a perder la esperanza, recibimos una llamada. Hola, contest, el corazón en la garganta. ¿Habla la señora Manuela Molina?, preguntó una voz femenina, seria pero serena. Sí, soy yo. Disculpe que la llame sin previo aviso. Mi nombre es Alicia y trabajo en una oficina de registro civil. Hace unos días llegó una mujer preguntando por el apellido Molina y mencionó que tenía una madre llamada Antonia. Casi dejé caer el teléfono. ¿Dónde está ella? Riga, sin poder ocultar la urgencia en mi voz, dejó un número de contacto y me pidió que, si alguien preguntaba por ella, le avisara. Anoté el número temblando. Carmen, que me observaba desde la cocina, entendió enseguida. Nosmir, si fuésemos niñas otra vez, descubriendo un secreto prohibido. Llamé ese mismo día. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz suave contestara.
Hola Lucía, dije, con la voz quebrada. Hubo un silencio del otro lado, un silencio largo, cargado. ¿Quién habla? Soy Manuela Molina. Hermana.no. Respondió de inmediato. Escuché una respiración contenida, un suspiro, y luego, un llanto. Pensé que nunca llegaría este momento, dijo ella, entre lágrimas. Lloramos juntas, a través del teléfono, sin conocernos aún cara a cara, pero sintiéndonos más cerca que nunca. Le conté lo que sabíamos, lo que habíamos descubierto, lo que mamá escribió en su diario. Ella escuchaba en silencio, como si cada palabra le devolviera una parte perdida de sí misma. ¿Puedo verte?, le pregunté. Sí, claro que sí. Quiero abrazarte. El encuentro fue 3 días después. Carmen y yo fuimos al lugar donde Lucía vivía. A unas horas de distancia, en el camino, íbamos en silencio, pero nuestras manos estaban unidas. Éramos 2 niñas mayores, 2 hijas que habían vivido una vida incompleta, a punto de cerrarse con un abrazo. Cuando llegamos, ella ya nos esperaba en la puerta. Vestía sencillo, con una blusa blanca y un pañuelo azul en el cuello. Tenía los ojos de mamá, y al mirarla, sentí que la infancia regresaba por un segundo. Nos acercamos lentamente. Nadie decía nada, hasta que sin pensarlo, la abracé. Con años de ausencia comprimidos en ese instante. Perdón por no buscarte antes. Susurré. Gracias por no rendirse, me respondió. Con la voz quebrada, Carmen también la abrazó, y por un momento, 3 mujeres se fundieron en un solo corazón. Un corazón remendado, pero aún latiendo. Ese día, comimos juntas, compartimos fotografías, recuerdos, preguntas. Lucía nos contó sobre su infancia, sobre la familia que la crió, sobre las veces en que sintió que no pertenecía del todo, sobre las dudas, sobre los sueños de encontrar su origen. Y ahí estábamos nosotras, su origen, en su hogar. Aquella noche, después del reencuentro, dormí como hacía años no lo hacía. No era solo el cansancio físico del viaje o el desahogo emocional del abrazo con Lucía, era otra cosa, algo que no podía explicar con palabras. Por ausencia en el pecho, en un espacio que llevaba décadas vacío, finalmente había sido ocupado. A la mañana siguiente, Lucía nos recibió en su casa con un desayuno sencillo, pero lleno de cariño. Café recién hecho, pan con mantequilla, un poco de mermelada casera. Nos sentamos las 3 a la mesa, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. ¿Sabes algo curioso?, dijo Lucía, mientras vertía café en mi taza. Siempre soñé con tener hermanas. Jugaba sola, pero hablaba con amigas imaginarias. Les ponía nombre. A una la llamaba Carmen. Al Carmen se llevó la mano a la boca. Yo sentí que se me erizaban los brazos. Es como si el alma lo supiera, aunque la mente no lo entendiera. Respondí a Lucía. Sonrió. Tenía una sonrisa suave, casi tímida, pero cuando la mostraba, iluminaba toda la habitación. Hablamos durante horas. Nos reímos, lloramos, revisamos fotos antiguas, le mostramos imágenes de mamá, de papá, de la casa donde crecimos. Ella tocaba las fotos con cuidado, como si fueran frágiles reliquias de una vida que siempre le fue negada. ¿Por qué creen que mamá nunca me buscó?, preguntó de repente. Con la voz temblorosa, Carmen y yo nos miramos. Esa era la pregunta que también nosotras nos hacíamos en silencio. No lo sé con certeza, dije despacio. Poro Criocchio. Le rompieron el corazón cuando te quitaron. Tal vez le dijeron que nunca podría encontrarte. Tal vez le hicieron creer que era lo mejor para ti. Y tal vez, por miedo, por dolor, eligió callar, pero te escribió en su diario, añadió. Carmen ante nombró, hablaba de ti. Decía que tenía una hija de la que le arrancaron el alma. Lucía asintió, con los ojos vidriosos. Tomó aire profundo. Siempre sentí que algo me faltaba. Fui feliz, sí, en muchos aspectos, pero había un eco en mi interior, una pregunta que nunca tenía respuesta. Ahora estás aquí, dije, tomándole la mano. Y nosotros también. Lo importante es lo que construyamos de aquí en adelante. Después de esa conversación, el lazo entre nosotras se hizo aún más fuerte, como si, en pocos días,
recuperáramos años perdidos. Lucía quería conocer todo la ciudad donde crecimos, la casa de la infancia, los lugares donde jugábamos de niña. Le prometimos que la llevaríamos, pero también prometimos algo más, que a partir de ese día no habría más secretos entre nosotras. Volvimos juntas a nuestra ciudad. Una semana después, Lucía se hospedó en mi casa, en el cuarto de huéspedes. Cada noche cenábamos juntas y hablábamos hasta tarde. Carmen venía casi todos los días. Éramos 3 hermanas que nunca compartieron ni la infancia ni la juventud, pero que ahora vivían una segunda oportunidad. Un día, fuimos al cementerio a visitar la tumba de mamá. Llevamos flores, velas y el diario. Lucía se arrodilló frente a la lápida y, en voz baja, le habló durante varios minutos. No pregunté qué dijo, aunque era un momento suyo, íntimo, pero sé que en esas palabras había perdón. Why amor that day. Entonces, nuestras vidas cambiaron para siempre, no sin dolores, ni sin preguntas que aún siguen abiertas, pero con algo que no tiene precio. La certeza de que la verdad, aunque llegue tarde, siempre tiene el poder de sanar. Los días siguientes, a la llegada de Lucía a nuestra ciudad, fueron como una piedra arrojada al agua. Las ondas se expandieron. Más allá de lo que imaginábamos primero, fueron los vecinos de siempre, aquellos que me veían salir a caminar cada mañana con mi bastón, y que conocían a Carmen desde niña. Al vernos a las 3 caminando juntas por la plaza, muchos se acercaban con curiosidad. ¿Y esa quién es?, preguntó doña Rosario, una vecina que nunca perdía detalle. Es nuestra hermana, respondí con una sonrisa tranquila, casi desafiante. ¿Hermana? ¿Pero si solo eran ustedes 2? La vida guarda secretos, Rosario. Y este es uno que decidió salir a la luz, respondí. A la noticia se esparció como pólvora. En el supermercado, en la iglesia, en el centro cultural, todos comentaban sobre la hija perdida de Dolores Molina. Algunos recordaban rumores antiguos, otros decían que nunca sospecharon nada. Lo cierto es que la historia tocó algo profundo. En cada persona, la posibilidad de que no todo lo que vemos sea toda la verdad. Pero más allá del chisme, hubo quienes se acercaron con empatía genuina. Una amiga de mi madre, doña Carmen Elena, pidió ver a Lucía. Dijo que recordaba vagamente cuando Dolores lloraba a escondidas durante el primer año de su matrimonio, que una vez la oyó hablar con su hermana Ere sobre algo que había perdido, pero que no se atrevía a preguntar. Lucía la escuchó con atención. Cada detalle, por insignificante que fuera, se convertía en una pieza más del rompecabezas de su vida. Me alegra saber que mi madre no me olvidó, decía Lucía, con frecuencia, aunque no haya podido buscarme, aunque no haya tenido el valor de contarles, saber que me llevaba en su corazón me consuela. También hubo reencuentros inesperados. Una tía lejana, prima de mamá, apareció después de décadas sin contacto. Trajo una caja vieja con cartas, fotografías en blanco y negro, y un pañuelo bordado con las iniciales LM, que según ella, mamá había bordado estando embarazada a Lucía. Lo sostuvo con ternura. Era la primera vez que tenía algo físico que su madre había hecho para ella. Es como si pudiera tocarla, susurró, como si el tiempo no hubiera pasado. Y es que, en muchos sentidos, el pasado comenzó a mezclarse con nuestro presente. En una caja de recuerdos que yo guardaba en el altillo, encontramos una grabación en cassette de mamá cantando una canción, de Cunan Carmen, y yo la escuchamos muchas veces en nuestra infancia, pero esta vez fue diferente. Lucía cerró los ojos, y las lágrimas rodaron por su rostro. Aquella voz, que solo había imaginado, ahora la acariciaba como una caricia que llegó tarde, pero no vencida. Gracias por no haberme escondido esta verdad, nos dijo una noche. Muchas personas habrían preferido callar para siempre, y muchas otras ni siquiera habrían querido encontrarte, añadió Carmen. Pero tú merecías saber, y nosotras merecíamos tenerte. Lucía comenzó a integrarse naturalmente a nuestra rutina. Venía a las reuniones familiares, a las misas de domingo, incluso empezó a ayudar en las actividades benéficas del barrio. La gente la aceptó con una calidez que nos sorprendió, no solo por ser hija de Dolores,
sino por su forma de mirar a cada persona como si pudiera ver su alma. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca imaginamos. Otras personas empezaron a abrir sus propios secretos. Una vecina confesó haber tenido una hija en la adolescencia y habérsela entregado en adopción. Un hombre mayor nos contó, con voz temblorosa, que su madre le había ocultado la verdadera identidad de su padre en Lucía. Se convirtió, sin querer, en un recordatorio de que las verdades enterradas no desaparecen, solo esperan el momento de salir. Y así, lo que comenzó como un regreso silencioso, se transformó en una ola de liberación, no solo para ella. Una tarde cualquiera, mientras organizábamos los antiguos documentos de mamá, Lucía encontró algo que cambiaría el rumbo de todo lo que habíamos creído. Hasta entonces, estábamos en el desván, limpiando cajas llenas de papeles antiguos, fotografías e inutilidades que nadie se atrevía a tirar. El sol de la tarde se colaba por una ventanita redonda, y el polvo flotaba en el aire como si bailara con la historia. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, sosteniendo un sobre amarillo descolorido, cuidadosamente escondido entre los forros. De una maleta de cuero veja tenía, escrito a mano, con letra firme y inclinada, para abrir solo cuando todo salga a la luz. Nos miramos en silencio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Carmen tragó en seco. Lucía abrió el sobre con delicadeza, como quien sostiene algo sagrado dentro. Había una carta escrita por mamá, dirigida a Lucian. Si estás leyendo esto, es porque volviste, porque un pedazo de mi corazón, que estuvo perdido toda mi vida, finalmente encontró el camino de regreso. Te busqué en sueños, en las Cales, en los rostros de niñas que podrían ser tú. No fue por falta de amor que te entregué, fue por miedo, fue por no saber cómo enfrentar a una familia que nunca me habría perdonado. Fuiste fruto de un amor prohibido, uno que me marcó para siempre. Tu padre no es quien todos creen. La carta seguía con detalles tan profundos que por un instante sentí como si mamá estuviera en la habitación, hablándonos. Cada palabra estaba cargada de culpa, pero también de amor. Y entonces, la revelación, el nombre del verdadero padre de Lucía, no era don Ernesto, el esposo de mamá. Era Gabriel Frey, un hombre que había trabajado con ella durante una temporada como profesor en una escuela rural donde mamá dio clases cuando joven. Según la carta, su relación fue intensa, breve y peligrosa, pues él era casado y tenía que marcharse a otro país. A mamá quedó grávida de Lucía. Presionada por la familia, fue enviada a la casa de una tía para dar a luz en secreto. Luego, obligada por los abuelos, entregó a la niña en adopción, sin siquiera conocer a la familia que la criarían. Cuando Lucía terminó de leer, sus manos temblaban. Su rostro estaba blanco. Su mundo volvía a girar. No sé qué sentir. Susurró toda mi vida preguntándome quién era. Y ahora tengo un nombre. Gabriel Ferrer. La carta también incluía una dirección vieja en Argentina, donde supuestamente Gabriel había ido a vivir. Era una pista frágil, pero era más de lo que jamás habíamos tenido. Carmen se acercó y la abrazó con fuerza. Vamos a encontrarlo, Lucía. No importa cuánto tiempo haya pasado, tienes derecho a saber toda tu historia. Yo no podía hablar. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Pensar en mamá escribiendo esa carta, sabiendo que algún día a su hija la Lirita, me partía el alma. Lucía guardó el sobre en su bolso, como si fuera un tesoro. Ese día, ella no solo había encontrado una verdad, había encontrado su origen, a peça que sempre faltou no quebra-cabeça de sua vida. Quizá ahora pueda entender por qué siempre me sentí incompleta, dijo más tarde esa noche. Quizá no fue culpa mía. Quizá simplemente faltaba saber de dónde vengo. Y tenía razón. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía un poder sanador. Ni ese día, en ese desván polvoriento, comenzamos una nueva búsqueda. No solo por el padre, sino por cerrar definitivamente los círculos rotos de una historia que había esperado décadas para ser contada. Después de leer la carta de mamá, con el nombre y la dirección antigua de Gabriel Ferrer, algo cambió en Lucía. La vi diferente a más
erguida, más determinada, como si de repente tuviera un propósito mayo ere. Y yo, a mis 76 años, sentí que me convertía en cómplice de una misión que el destino nos había estado guardando. Voy a buscarlo. Abuela, me dijo al día siguiente, con los ojos encendidos, como los de una niña, con un mapa del tesoro. Necesito saber quién soy de verdad. Ann Carmen y yo nos miramos. Sabíamos que no podíamos impedirlo. Al contrario, teníamos que ayudarla. Lo primero fue verificar si la dirección seguía existiendo. Usamos Internet para buscar registros antiguos, guías telefónicas digitalizadas y hasta foros de vecinos. La dirección estaba en Rosario, Argentina, un barrio antiguo, pero aún de pie. El problema era que no sabíamos si Gabriel aún vivía, si estaba vivo, o si alguien lo recordarían después de varios días sin resultados. Lucía tomó una decisión radical. Voy a viajar a Rosario, nos heló el corazón. Viajar sola, otro país, detrás de una pista de hace décadas. Lucía, hija, es una locura, dijo Carmen. Puede que ni esté ahí, pero si no lo intento, me voy a arrepentir toda la vida. Yo me levanté de la mesa y fui a mi habitación. Tomé una pequeña caja de madera, donde guardo mis economías, volví y la puse frente a ella. No vas sola, dije, yo voy contigo. Ni así. 2 semanas después, aterrizamos en Rosario. Era mi primera vez fuera de España desde joven. El aire caliente y húmedo nos golpeó al bajar del avión. La ciudad tenía un encanto antiguo, con calles de adoquines, fachadas coloridas y árboles altos que parecían guardianes del tiempo. Nos hospedamos en una pensión modesta, cerca del barrio, donde supuestamente había vivido Gabriel. Al día siguiente, salimos temprano con la dirección escrita en una libreta. La casa estaba allí, antigua, de portón verde oxidado y ventanas con cortinas cerradas. Tocamos el timbre. Nadie respondió. Un vecino, Mayo Ere, que barriendo la vereda, nos miró con curiosidad. ¿Buscan a alguien?, preguntó. A Gabriel Ferrer. ¿Sabe si aún vive aquí? El hombre dejó de barrer, nos miró con asombro. Gabriel, claro que me acuerdo, pero él falleció hace como 5 años. Vivía solo, nunca se casó. Era un buen hombre, reservado. Lucía bajó la mirada. La esperanza se quebró en sus ojos. Yo le tomé la mano. ¿Sabe si tenía familia? Hijos. El hombre se rascó la cabeza. Tenía una hermana, Clara Ferrer. Vive a unas cuadras. Tal vez ella pueda decirles algo. Fuimos a buscarla. Clara Ferrer era una mujer Mayo R, de rostro amable. Al vernos, y al escuchar el nombre de Lucía, se llevó las manos al pecho. Lucía, ¿tú eres la hija de Gabriel? Luzpa asintió, con lágrimas en los ojos. No lo conocí, pero sé que él fue mi padre. Ann Clara nos hizo pasar. Nos Cervello T. Nos mostró fotos de Gabriel joven. Era increíble ver en su rostro los mismos ojos de Lucía. Gabriel nunca supo si realmente tuvo una hija. Tu madre le escribió una carta, pero nunca obtuvo respuesta. Él siempre creyó que fue un amor que el tiempo borró. A Lucía rompió a llorar. Yo tampoco sabía. Hasta hace poco creí que mi padre había muerto cuando nací. Clara la tomó la mano. Él te habría amado, Lucía. Era un hombre lleno de ternura. Nunca sé. Siempre me decía que había cometido un error del que se arrepentía toda su vida. Nos quedamos en Rosario varios días. Clara nos contó historias, nos dio una caja con pertenencias de Gabriel, incluso un diario donde él escribía. En una de las páginas, Lucía encontró algo que la hizo estremecer en sí. Algún día mi hija me busca. Quiero que sepa que nunca dejé de pensar en ella, que la quise antes de conocerla, que mi mayor sueño fue tener la oportunidad de decirle, lo siento. Lucía guardó ese diario como un tesoro. Regresamos a casa con el corazón lleno. Tal vez no pudo abrazar a su padre, pero lo conoció de la manera más profunda posible, a través de sus palabras, sus recuerdos, y la historia que siempre la esperó. Annie. Mientras la vi dormida en el avión de regreso, su cabeza sobre mi hombro, supe que algo dentro de ella se había curado. Después de nuestra travesía por Rosario, volvimos a casa con el alma removida, pero también con un peso menos sobre los hombros. Lucía traía en su maleta
no solo las pertenencias de su padre, sino también verdades que necesitaba conocer hacía décadas. Yo por mi parte sentía que había cumplido una de las misiones más importantes de mi vida como abuela, acompañar a mi nieta a descubrir su origen. El día que aterrizamos, mi hija Carmen nos esperaba en el aeropuerto, con los ojos llenos de emoción al ver a Lucía. No pudo contener las lágrimas y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Sí, mamá, respondió Lucía. Más que viene. En el camino de vuelta, Carmen nos miraba por el retrovisor, una y otra vez. Sabía que algo profundo había cambiado en su hija, y sentía tanto miedo como alivio al llegar a casa. Lucía pidió tiempo. No quería hablar aún con todos. Quería digerir lo vivido. Pasó los días leyendo el diario de Gabriel, releyendo la carta de su abuela y acomodando las piezas que nunca habían encajado en su historia personal. En una mañana, bajó las escaleras con determinación, reunió a toda la familia en la sala en Carmen, mis otros nietos y hasta su padrastro. Daniel, necesito decirles algo, comenzó con voz clara. Necesito contarles todo, Ann. Y lo hizo, desde la carta escondida por su abuela fallecida, hasta el viaje a Rosario, las fotos, el diario y las palabras de Clara Ferrer. Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue Daniel quien rompió el hielo. Lucía, yo siempre supe que no era tu padre biológico, pero te crié como si lo fuera. Te amé cada día de tu vida. Lucía lo miró con ternura. Y yo te agradezco eso, pero tenía que conocer mis raíces para poder mirar al futuro. Ann Carmen estaba pálida. Tomó aire profundamente. Perdóname, hija, dijo con voz quebrada. Yo solo intenté protegerte, Ann Gabriel. Fue un amor imposible, y yo tenía miedo de que te hiciera daño. Lo entiendo, mamá, respondió Lucía, pero el silencio también duele. A veces, más que la verdad. A los días siguientes fueron de reajuste emocional. No hubo gritos, ni reproches descontrolados. Hubo lágrimas, sí, abrazos largos a miradas sinceras, y sobre todo, conversaciones. A muchas Ana Lucía comenzó a escribir un libro. Quería contar su historia. Decía que era su forma de cerrar el círculo y de dar esperanza a otros que, como ella, sentían que algo les faltaba. Yo la apoyé en todo momento. Le decía, cuando una historia se cuenta con el corazón, siempre encuentra a quien la necesita. Una tarde, fuimos al cementerio de nuestra ciudad. Lucía había traído desde Rosario una pequeña urna con las cenizas de Gabriel que Clara le había dado. Quería dejar una parte de él en su tierra, no en un mausoleo, sino bajo un viejo roble, en el parque donde jugaba de niña. Ann Luger, que, sin saberlo, había sido testigo de su búsqueda desde siempre. Ahora sí, siento que estás conmigo. Papá, susurró mientras dejaba la urna en la tierra. Ann, yo la abracé por detrás. No necesitábamos palabra. Todo estaba dicho. El regreso no fue solo físico, fue espiritual. Ann Lucía volvió a sí misma, a su centro, Anne, a su paz, y yo. Yo fui testigo de uno de los relatos más extraordinarios que a esta edad me tocó vivir, la historia de una verdad escondida, de una hija que encontró a su padre más allá del tiempo, y de una nieta que al final descubrió que el amor no siempre necesita presencia, pero siempre deja huellas. Soy Manuela Molina, tengo 76 años, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que acabaría compartiendo la mesa de mi casa con aquella niña que todos juraban que jamás volvería, no lo hubiera creído. Pero la vida, mis cielos, la vida no pide permiso para dar vueltas inesperadas. Después de aquella conversación en el comedor, cuando mi esposo, mis hijos y mi nieta Lucía se vieron cara a cara con la verdad, no fue fácil. Las emociones estaban a flor de piel. Hubo lágrimas, reproches, silencios incómodos. Pero también hubo algo que yo no esperaba, comprensión, porque aunque la herida era profunda, la verdad tenía un poder que ningún silencio había tenido antes. El poder de unir a Lucía se quedó con nosotros. Esa noche le preparamos una habitación que estaba vacía desde que mi hijo menor se fue a estudiar. Le puse sábanas limpias, abrí la ventana para que entrara el aire
y dejé en la mesita de noche una vela aromática, como hacía cuando mis nietos venían a dormir. No era solo hospitalidad, era un acto de amor, era recuperar, o, mejor dicho, empezar a construir algo que nunca se le permitió tener en un hogar. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Ella y su madre, Elena, comenzaron a conversar de verdad, sin máscaras. No fue fácil. Elena con culpas y Lucía con resentimientos, pero ambas querían intentarlo. Y eso, a mi parecer, ya era un milagro en casa. Comenzamos a incluirla en nuestras rutinas. Desayunos en familia, caminatas por el jardín, domingos con pan casero y café. Descubrí que Lucía tenía la risa de su abuelo. Mi esposo se emocionó cuando la oyó reír por primera vez menos, y los ojos de su madre, cuando se enojaba, pequeñas señales que me decían que, aunque la vida la separó por años, la sangre siempre sabe el camino de regreso en un día. Mientras tejía en mi sillón de siempre, Lucía se me acercó, se sentó a mis pies, puso su cabeza sobre mi regazo y me dijo: Gracias, abuela. Gracias por no dejar que esta historia terminara mal. Yo no dije nada, solo le acaricié el cabello. Y lloré en silencio, porque entendí que, a veces, la familia no es solo quien está desde el principio, sino quien decide quedarse cuando podría haberse ido. Lucía hoy es parte activa de nuestras vidas. Con el tiempo, se mudó cerca de nuestra casa. Elena vie a terapia, está sanando heridas antiguas, y su relación con su hija se ha transformado en algo nuevo, frágil pero real. Mi esposo, que siempre fue de pocas palabras, me dijo un día mientras regábamos el jardín: creo que esta familia, con todos sus errores, finalmente está completa. Y yo creo que sí, a veces las verdades duelen, pero vivir sin ella es morir lentamente. Hoy miro a mis nietos y a Lucía jugando en el patio, riendo, como si siempre hubieran crecido juntos. No puedo evitar pensar en los años que se perdieron, pero también me llena de esperanza saber que tienen un futuro para construir juntos. Y si tú estás escuchando esto, y en tu corazón sabes que hay una verdad escondida, no tengas miedo de sacarla a la luz. El dolor es pasajero. La mentira, en cambio, nos encierra para siempre. Soy Manuela Molina, tengo 76 años, y esta fue la historia de cómo mi familia encontró una hija perdida. Y con ella, recuperamos mucho más que un nombre en un árbol genealógico. Recuperamos el amor. Y bueno, mijitos, así terminó esa parte de nuestra historia. Una verdad que estuvo enterrada por tantos años y que cuando salió a la luz, no destruyó, sanó, porque a veces guardar silencio, por miedo, duele más que enfrentar lo que realmente pasó. Lucía no solo encontró a su padre, encontró su identidad, en su lugar. Y yo encontré paz. Si tú que me estás escuchando sientes que en tu familia hay algo no dicho, no tengas miedo de buscar respuesta. A veces, el pasado nos duele, pero también puede darnos las piezas que faltaban en nuestro corazón. Y, antes de que termine este relato, déjame pedirte algo, con mucho cariño de abuela. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta. Cuéntame en los comentarios si tú también guardas un secreto familiar. Y no olvides suscribirte, porque aún tengo muchas historias guardadas en el fondo del alma, y las quiero contar. Solo para ti y a ti, habló tu abuela de corazón, Manuela Molina 76 Ecos. Hasta el próximo relato.